Otro estudio interesante de un grupo español que tiene varios años trabajando en el uso de lo que ellos llaman la cronoterapia, y que ya han descrito que algunos medicamentos son más útiles cuando se administran en la noche que cuando se administran en el día. El caso también investigado por ellos y que ahora ya se acepta a nivel mundial es el caso del ácido acetil salicílico. El efecto cardioprotector del ácido acetil salicílico es más importante cuando se administra en la noche que cuando se administra en el día. Con algunos antihipertensivos ellos comentan que esto también sucede, y en este estudio lo que ellos manejaron fue un grupo de pacientes mayores de 65 años de edad con hipertensión resistente. Los pacientes en promedio recibían 4 antihipertensivos, y lo único que hicieron después de realizar un mapa y albuminuria de 24 horas fue pasar el tratamiento que estaban llevando a darlo en la noche, y así lo siguieron durante 24 semanas. Después de esas 24 semanas, 22 pacientes, un 42%, alcanzaron las metas de presión arterial, y todos tuvieron una reducción significativa de la albuminuria. Ellos proponen que en estos pacientes que están recibiendo varios manejos o varios fármacos en su manejo y no controlan las cifras, el paso siguiente sería pasar el tratamiento para administrar todos los fármacos en la noche con un porcentaje importante de respuesta al manejo. Me pareció esto interesante y bueno, algo que podría ensayarse en nuestros pacientes. Este es un trabajo que llevamos, nosotros lo hicimos en combinación con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. El factor nuclear, el factor de crecimiento beta 1 es una molécula clave en el desarrollo de nefropatía diabética. En condiciones normales, el riñón se encarga de depurarlo, factor transformante globular beta 1, pero en el paciente diabético no solamente no lo depura el riñón, sino que el riñón produce más. La hiperglucemia hace que se produzca más, y es una molécula clave en el desarrollo de daño renal. Por ejemplo, ratones knockout para este factor no desarrollan daño renal, y en ratones a los que se les administra una vacuna o se les administran anticuerpos contra ese factor tampoco desarrollan daño renal. Lo que nosotros hicimos fue valorar si la inhibición del eje renina-angiotensina por sí sola o combinándolo con un calceantagonista era eficaz para reducir los valores de este factor en pacientes diabéticos hipertensos, y lo que encontramos fue esto. En la combinación de los dos medicamentos reduce casi el doble o un poquito más del doble de lo que lo reduce la monoterapia con el inhibidor de enzima convertidora. Y esto explica por qué explica por lo menos en parte por qué la combinación de un inhibidor del eje renina-angiotensina con un calceantagonista es más nefroprotector que la inhibición del eje renina-angiotensina por sí solo, lo cual destaca particularmente en aquellos pacientes que no responden a la monoterapia. Ahora sabemos por los resultados de OnTarget que no es bueno combinar IECA con ARA2, entonces se convierte en una combinación útil para el control de la albuminuria y la protección orgánica en pacientes diabéticos hipertensos. Bueno, durante la presentación del póster. Otro estudio es el uso de tratamiento antihipertensivo en pacientes muy ancianas, un metaanálisis de estudios controlados. Ellos definieron pacientes muy ancianos como mayores de 80 años para este estudio. Tenemos otro estudio ya publicado también en el New England, el estudio Jaibet. Ese estudio inició en pacientes mayores de 85 años de edad. Aquí lo que hicieron fueron pacientes de 80 años de edad y se valoró el efecto sobre la mortalidad y sobre las complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares del manejo antihipertensivo, sin distinguir qué fármaco se usaba, sino solamente el tratamiento.
Lo que ellos encuentran es que el tratamiento antihipertensivo en estos pacientes no tiene efecto sobre la mortalidad general, pero sí reduce significativamente el riesgo de complicaciones. La enfermedad vascular cerebral la reduce en un 35%, los eventos cardiovasculares en un 27% y la insuficiencia cardíaca en un 50%. Esto con reducciones de la presión arterial por debajo de 140/90. Y lo que concluyen es lo que ya nos había dicho el estudio HYBET, se escribe HYB-ET. Ese estudio lo que usó fue la combinación perindopril-indapamida y encontró también, lo mismo que estos autores, que hay un beneficio evidente del manejo de la hipertensión arterial en este grupo de edad. Quizá el riesgo sería evitar el tratamiento excesivo o un descenso rápido en las cifras de presión arterial, pero sí se sugiere la reducción progresiva de las cifras de presión arterial en estos pacientes hasta valores por debajo de 140/90, porque la protección cardiovascular y cerebrovascular es evidente. Sí hay un beneficio real en estos pacientes. Este otro trabajo interesante también, lo que hicieron fue evaluar la participación del sodio en la dieta y de la aldosterona con la severidad de la apnea obstructiva del sueño en pacientes con hiperaldosteronismo y la hipertensión resistente. Ya desde hace 2 o 3 años sabemos que en estos pacientes con apnea del sueño el uso de inhibidores de aldosterona mejora no solamente las cifras de presión arterial, sino también el problema de la apnea obstructiva del sueño, muy probablemente por reducción de edema a nivel de laringe. También sabemos que agregar espironolactona a pacientes con hipertensión arterial provoca reducciones importantes de las cifras de presión arterial. Lo que estos pacientes, este grupo también japonés hizo fue en 98 pacientes con hipertensión resistente se les realizó polisomnografía, actividad renina plasmática y excreción urinaria de aldosterona. Y concluyen que la aldosterona y la ingesta de sal participan en la severidad de la apnea obstructiva del sueño en pacientes con hipertensión resistente e hiperaldosteronismo, pero no en pacientes con niveles normales de aldosterona. Resalta la utilidad de bloqueadores de aldosterona en estos pacientes. Entonces, bueno, una vez más, aldosterona está jugando un papel en la fisiopatología tanto de la apnea obstructiva del sueño como de la hipertensión resistente, y hay que tomar en cuenta la utilidad de inhibidores de la hormona en pacientes con hipertensión resistente, particularmente en aquellos que a pesar de no estar recibiendo un diurético tengan niveles bajos de potasio. Es probable que aldosterona esté jugando un papel importante y vale la pena ensayar el uso de espironolactona en dosis bajas para valorar la respuesta de la hipertensión y en su caso la mejoría de la apnea del sueño en quienes cursen con el padecimiento. Este es otro estudio, un subestudio del estudio Action. El Action se publicó en 2004 en Lancet y lo que hizo fue encontrar que el tratamiento activo de la hipertensión arterial en pacientes con cardiopatía isquémica reducía la mortalidad sin importar, o sea, reducir más la presión arterial en pacientes con cardiopatía isquémica reducía la mortalidad. En ese estudio el medicamento usado fue la nifedipina de liberación retardada. Posteriormente, por el 2006, el Camelot, publicado en JAMA, encuentra cosas parecidas con amlodipina, bajar la presión arterial en pacientes con cardiopatía isquémica, independientemente de las cifras de presión arterial de base, mejora la sobrevida de estos pacientes. Lo que estos autores hicieron, un grupo que trabaja en Glasgow, en Escocia, fue entrar a la base de datos del estudio y valorar qué pasaba. Lo que ellos encuentran es que la reducción de la presión arterial con nifedipina, particularmente pacientes con hipertensión sistólica aislada, redujo en forma significativa la incidencia de infartos, de enfermedad cardiovascular y de insuficiencia cardíaca.
Esto asociado con la reducción de la presión arterial lograda, entonces el beneficio se obtiene de la reducción de la presión arterial. Sin embargo, y quizá lo más valioso es que la reducción de la presión arterial en estos pacientes no se asoció con mayor riesgo cardiovascular, lo cual ha traído a colación, por lo que les comenté al inicio sobre los resultados del ACORD, nos dice que en el paciente que ya tiene un evento cardiovascular hay que mantener la presión arterial en cifras más bajas y bueno, sigue siendo viable la recomendación de que en pacientes con cardiopatía isquémica todavía las guías europeas y el JNS7 nos dicen llevarlo por ahí de 125-75. Entonces sí hay que bajar la presión. Algunos de estos pacientes del ACTION tenían 120-80 cuando les agregaron el antihipertensivo y no solamente no aumentaron las complicaciones, sino que reduce la mortalidad. Entonces esos son pacientes de muy alto riesgo, con un corazón que ya está dañado por el evento cardiovascular, y parece ser que reducirles la poscarga, al reducir más la presión arterial, provoca un beneficio en cuanto a menor incidencia de complicaciones cardiovasculares. Una vista de un glaciar en un sitio cerca de Toronto, de Vancouver, que se llama Whistler, y bueno, vemos cómo el lago se va formando con el agua que viene de deshielo. Una última diapositiva para quienes crean que lo más excitante que me pasó este año fue ir a Vancouver. No, tuve una experiencia que rayó en lo místico cuando pasé por Tierra Santa hace un par de semanas y estuve en el mismísimo cubil del rebaño sagrado. Esta sería la última diapositiva.